Realismo y sainete criollo. El desalojo, de Florencio Sánchez. Florencio Sánchez nace en Montevideo en el año 1875 y fallece en Milán en el año 1910. Este dramaturgo uruguayo fue uno de los fundadores del teatro rioplatense y también autor de relevancia en la escena latinoamericana. Él comienza su labor en su país natal, pero escribió en Argentina la mayor parte de sus obras, estrenadas sobre todo por la compañía de los hermanos Podestá. Él consiguió llevar a escena una veintena de piezas en un periodo de apenas 6 años, desde 1903 hasta 1909. La incipiente tradición local y las corrientes teatrales europeas le proporcionaron los fundamentos de su fuerte realismo escénico congruente con su postura ideológica y su temperamento. Todas sus piezas constituyen cuadros costumbristas llenos de colores reveladores de la penetrante capacidad de la observación del autor. Él se propuso trasladar a la escena un panorama de la realidad rioplatense en el que se visualizara la problemática social y sus derivaciones técnicas. Sainete. Este subgénero representa a los sectores populares, la clase media y los inmigrantes, ya que interpreta sus dramas y sus costumbres de vida de manera humorística. Particularidades del realismo. Se da una reproducción fiel y muy apegada a los detalles de la realidad, por lo que abunda en descripciones. Conforme va avanzando esta estética, comienza a utilizarse cada vez más el monólogo interior y de la mera descripción física de los ambientes y los actos de los personajes. Por ejemplo, la ambientación que se genera a través de la presentación que el autor hace del conventillo, lugar donde se reproduce la acción dramática. Por otro lado, se opone al romanticismo, rechaza lo sentimental y lo trascendental y se aleja de los escenarios exóticos. Por el contrario, aspira a reflejar la realidad individual y social en el marco del devenir histórico. El lenguaje utilizado en los diálogos de esta obra abarca diversos registros y niveles sociales, ya que expresa el habla común de todas las capas de la sociedad e incluso reproduce el habla popular, el registro coloquial y las características propias de las hablas regionales. Y lo podemos ver a lo largo de toda la obra si comparamos, por ejemplo, los diálogos entre la encargada y el comisario, cómo se plasma el lunfardo por parte de ella y un lenguaje mucho más formal por parte de él. Las obras muestran una relación inmediata entre las personas y su entorno económico y social, del cual son exponentes. La historia muestra a los personajes como testimonios de una época, una clase social, un oficio, etc. Por ejemplo, podemos ver cómo el papá de Indalecia encarna la decadencia más profunda de la sociedad y los personajes del comisario y el periodista son quienes representan a la sociedad en general, entre otros. El autor analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a su sociedad, transmitiendo sus ideas tradicionales de la forma más verídica y objetiva posible. También vamos a hablar de la contextualización de la obra. En primer lugar, la mujer pobre en el 1900 tenía pocas posibilidades y todas terminaban en lo mismo, en la prostitución. También dentro del momento es necesario pensar que la mujer no trabaja porque quien lo hace es el hombre y ella está expuesta al acoso sexual por parte de los patrones o los encargados. Además que el Estado no le da más que una operación tras otra a su marido que se cayó un andamio y prácticamente va a morir o va a quedar paralítico. Lo otro que el Estado le ofrece es quedarse con sus hijos, los más chicos en la beneficencia y el mayor en una escuela oficio. También cabe destacar que la sociedad parece poner en primer lugar el deseo de que esos niños sean útiles para el mercado, sacrificando así el amor de la madre y la ecuación que ella misma puede proporcionar, en una palabra, el vínculo afectivo. Cabe destacar que la mujer pobre en el 900 tenía pocas posibilidades y todas terminaban en lo mismo, la prostitución. En ese momento, quien trabajaba era el hombre y no la mujer. Indalecia, el personaje principal de esta historia, es una madre que tiene varios hijos, que está casada con un hombre, pero ese hombre tiene un accidente. Entonces ella se encuentra en la situación de tener que salir a trabajar. Eso le deja pocas posibilidades porque todas terminaban en acoso sexual o en prostitución. Entonces para ella no era una opción. Ella
pensaba que esas opciones no eran válidas para ella porque ella lo que quería es un trabajo con dignidad que le permita educar a sus hijos. Indalacia se presenta constantemente como una mujer llena de valores y que intenta transmitírselos a sus hijos. Les enseña a agradecer la comida y todo lo que tienen a pesar de estar en la miseria misma. No es una mujer que los desatienda, sino todo lo contrario. Vive para ellos y por ellos y vive esperando que la situación cambie. Otro personaje es Genaro, que él representa la solidaridad. Él comparte su comida con Indalecia, siendo él tan pobre como ella, porque es un botellero. Es italiano inmigrante y conoce la pobreza y se conmueve con la situación de Indalecia y sus hijos. Es el único que la acompaña, la ayuda y la entiende. La encargada, como contrapartida de Genaro, demuestra todo lo contrario a la solidaridad. Es una mujer de origen italiano, pero que ahora está en una situación de poder, en una situación mejor. Ella discrimina a Indalecia por encontrarse en la miseria. Como último personaje tenemos al padre de Indalecia, que aparece en la obra por interés cuando se entera que su hija, a la cual abandonó, va a cobrar una suscripción. Lo describen como un ex soldado viejo y borracho que sabe aprovecharse de cada situación. Como conclusión y luego de leer los dos textos correspondientes, todas las integrantes del grupo coincidimos en que en el texto se muestra tanto lo positivo y negativo de la inmigrante como la del criollo. Esto es debido a que si bien en general es más notorio lo negativo, por ejemplo, aunque Indalacia sea nativa, sufre la vida igual que un inmigrante. También destacar la poca ayuda del Estado y la empresa hacia esta mujer y a sus hijos ante el accidente del padre de la familia, que era el que proveía el dinero a la casa. La sociedad en la que se vivía a principios del siglo XX era muy poco solidaria y el Estado Nacional aparecía solo para prevenir problemas en el futuro, que en este caso era la delincuencia en la cual podían caer los hijos de Indalacia si no se los educaba a tiempo. Todos estos aspectos son negativos, pero plasman la realidad de la época. A pesar de todo esto, el autor decide destacar aquellas cualidades positivas, como por ejemplo el momento en que Genaro decide compartirle sus recursos a Indalacia, en su momento su vecina.